Compañeros, compañeras, como no tenemos mucha oportunidad de vernos las caras, voy a recordar que estamos en una situación de eso que llaman crisis, pero que en la CNT llevamos diciendo desde hace muchas décadas que el propio sistema capitalista intrínsecamente es una crisis. Una crisis que afecta a un sector determinado de la sociedad. Y esto que ahora están llamando crisis es esa crisis permanente que se agudiza y afecta ahora a un sector más grande de la sociedad. Pero que no se olvide nunca que no ha empezado la crisis hace 4 años ni hace 5. La crisis lleva muchas décadas aquí plantada. No hay que olvidar que esto que llaman crisis, como hemos coreado ahora mientras íbamos en la manifestación, es una estafa. Es una estafa la proliferación de aquello que llamaron hipotecas basura. Es una estafa que las agencias de certificación diesen por buenas estas hipotecas. Es una estafa que los bancos centrales y las agencias de supervisión mirasen para otro lado. Es una estafa que se dijese que inyectando dinero público en el sistema financiero se iba a incentivar el crédito. Es una estafa que se pretenda que esta deuda privada generada por el sector bancario pase a ser deuda pública. Es una estafa que se está imponiendo con la excusa de salir de la crisis reformas laborales y recortes de todo tipo. En realidad, lo que está sucediendo, o se está aprovechando la situación para que se dé una correlación de fuerzas con unas políticas llenas de desigualdad que están dando unas cotas de poder cada vez más altas a los que ya tenían antes el poder. Ahora tienen un poder descomunal, un poder que les hace ser propietarios de los grandes medios de comunicación, un poder que les hace ser propietarios de escuelas, de universidades, que les hace tener en su nómina a tertulianos e intelectuales que dicen cualquier barbaridad con tal de que les pague su amo. Yo he llegado a escuchar en una tertulia que uno de estos iluminados decía que Durruti, en la guerra civil, en el frente, cogió a los homosexuales y a las prostitutas, les metió en un vagón y les prendió fuego y se quedó tan ancho como recién parido. Pero es que les pagan para decir esas tonterías y lo más triste no es que las digan, es que incluso se las creen. En definitiva, tienen un poder tan brutal que tienen suficientes medios para estar continuamente vendiendo que el único escenario posible es esto que se llama neoliberalismo. Yo comprendo que ese bombardeo ideológico tiene tal magnitud que a veces se puede dificultar la capacidad de respuesta de la ciudadanía y que también se entorpece la capacidad para poder dar un discurso diferente. Yo lo comprendo. Y lo comprendo porque la verdad, si esa dificultad ya la tenemos, si venimos a esta zona geográfica tan especial donde vivimos, con la conflictividad tan especial que tenemos, pues resulta todavía más difícil. Y yo a veces me quedo un pelín desorientado. Me siento como aquel hombre rana que iba por el desierto, en una mano llevaba las bombonas de oxígeno, en otra llevaba las aletas, iba con su traje de neopreno, llevaba las gafas aquí colocadas en la frente, iba por el desierto el hombre así todo apurado, hasta que se encontró con un nativo de ahí del desierto que iba tranquilamente en su camello y le preguntó: oiga, ¿me puede decir cuánto me falta para el mar? Pues te quedan 1500 kilómetros. Hostias, menudo playón. Yo me siento así totalmente desorientado. Porque si tenemos en cuenta lo que está sucediendo aquí, no voy a retrotraerme a muchos años atrás, vamos a quedarnos con el 2012. Hoy hemos tenido la tercera huelga general o paro de 24 horas, vamos a llamarlo como queráis, no voy a entrar aquí en un debate semántico. Hemos tenido 3 convocatorias de huelga
con una motivación general para todos, la situación que tenemos, etcétera, pero cada una de estas huelgas, la del 29 de marzo, la del 26 de septiembre y la de hoy, han tenido una foto diferente. El 29 de marzo salimos todos los sindicatos a la calle. No estábamos juntos, pero sí revueltos. La imagen que presentaba la Gran Vía era como en las huelgas de antaño. Y yo, personalmente, fruto de mi ingenuidad, quizá porque antes era todo un niño y ahora solo soy un hombre, acabé bastante ilusionado y con grandes expectativas de que eso era un punto de partida para ir a más. Pero en la CNT nos encontramos con que las propuestas que hacíamos en la plataforma sindical de ir más allá, hablábamos claramente de huelga indefinida. Parece ser que eso no sentaba bien en algunas cúpulas sindicales y les temblaban las piernas cuando oían eso de huelga indefinida. Y nos encontramos con que después de la huelga de marzo hay un parón. Y con ese parón, ¿qué sucede? Que llegamos a septiembre y tenemos otra huelga, tan necesaria como tardía. Totalmente necesaria, pero repito, tardía y poco preparada. Esas huelgas, si van a ser de 24 horas, pretendiendo calentar a la clase trabajadora, no pueden tener un paréntesis tan grande entre unas y otras. Pero nos encontramos con una huelga general en septiembre. Ahí está nuevamente la CNT, por supuesto. Aunque tenemos claro en la CNT que había un tanto por ciento en esa convocatoria de bye bye a Patxi López, porque se sabía el batacazo que se iba a dar en las elecciones de octubre. Han pasado las elecciones de octubre, en septiembre Comisiones y UGT no quiso saber nada de la huelga y nos encontramos ahora en noviembre con otra huelga general de 24 horas. La CNT nuevamente está ahí y seguiremos estando, pero nos encontramos con que ahora esta foto es nuevamente diferente. Si en septiembre no estaba Comisiones y UGT, ahora no están el AILAB y otros 3 sindicatos de la autodenominada mayoría sindical vasca. Afortunadamente la CGT está en la misma onda también de movilizaciones y afortunadamente SK también se ha salido de esa dinámica de la autodenominada mayoría sindical vasca y ha estado también en esta convocatoria, cosa que es de agradecer. Por lo menos sabíamos dónde teníamos que estar. Pero nos encontramos con que se pierde nuevamente una oportunidad de atestar un nuevo batacazo a la política del Partido Popular. Es evidente que se haga lo que se haga aquí, del Ebro para abajo se va a mentir mucho. Pero es evidente que a nosotros nos da igual. Sabemos lo que pasa aquí y sabemos que el AILAB tienen una capacidad de convocatoria infinitamente superior a Comisiones y UGT. Por tanto, consideramos un error táctico y de libro no haber participado en esta huelga general. Es un grave error, y más cuando en sus comunicados dicen que apoyan, que justifican, que ven bien las movilizaciones. No es suficiente ver, hay que participar. Sabemos que ha convocado Comisiones UGT, pero nos da igual. Hay que salir en este momento puntual, hay que seguir calentando y no hay que estar con esas ínfulas de ahora no toca por esto y por lo otro. También sabemos que su negativa encierra una especie como de guiño al resultado obtenido en las elecciones que ha habido ahora en octubre al Parlamento Vasco. Pero no nos engañemos, un Parlamento es una farsa, no representa la realidad de lo que ha sucedido en las urnas. La opción que ha tenido, vamos a llamarlo, más adeptos en las elecciones del 21 de octubre ha sido la abstención. 34% de abstención, que no se olvide nunca, y eso no está representado en este Parlamento ni en ninguno. Si sumamos la opción, vamos a llamarla nacionalista vasca, tenemos un 38% sumando votos de PNV y votos de EH Bildu. Si sumamos la opción nacionalista española, representada a grandes rasgos por Partido Popular, PSOE y UPyD, tenemos un 21% de votos respecto al censo electoral. Y luego había un 6%
que han votado a otras opciones que cada uno las puede englobar donde quiera. Pero recuerdo, 38% del censo electoral voto nacionalista vasco, 34% abstención, 21% voto nacionalista español y 6% otras opciones que cada uno las englobe donde quiera. Esa es la realidad que ha habido en las urnas. Sin embargo, hay un Parlamento que dice ahora que el 64% de los ciudadanos vascos somos nacionalistas vascos y el 36% de los ciudadanos, vamos a llamarlos vascos, o que vivimos aquí, son nacionalistas españoles. Es decir, ¿qué tiene que ver la composición del Parlamento con la realidad de las urnas? Nada. Lo mismo sucede en el Parlamento español. 1/3 de votos que obtuvo el Partido Popular, merced a 10 millones de imbéciles que le siguen votando, y le dan una mayoría absoluta galopante. Gracias a esa chistera llamada Ley Don, que no tiene nada que ver con lo que sucede en las urnas. Y claro, un Partido Popular, herederos sociológicos y psicológicos del franquismo, con una mayoría absoluta de ese calibre, ¿cómo no van a estar engorilados? ¿Cómo no van a estar en julio allí en el Parlamento cuando Mariano Rajoy está contando ese nuevo recorte que van a imponer? ¿Cómo no van a estar aplaudiendo y riéndose en el Parlamento? ¿Cómo no van a estar en su bancada todos contentos? ¿Cómo no van a poner la guinda con ese célebre ya de la diputada del Partido Popular? Que se jodan, será hija de Fabra. Pero bueno, esto es lo que hay. Cuando hay un Partido Popular que en Madrid está campando a sus anchas, tenemos otro ejemplo hace 2 semanas. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, cuando estaban en la presentación de la nueva revista del Ministerio de Trabajo, suelta que España España se está recuperando de la crisis y se queda tan ancha. Y dice además que no es una especie como de optimismo vacío, y lo recalca varias veces, que hay síntomas de que se está saliendo de la crisis. Nadie le ha dicho a esta mujer que es mucho mejor estar callado y parecer tonto que abrir la boca y disipar todas las dudas. Es que nadie se lo ha dicho en su partido. Tanto cuesta entenderlo. Para que se entiendan las políticas que se nos están imponiendo, sirva un dato muy simple. Esto es un mitin, no quiero aburrir con muchos datos, pero un dato muy simple que los compañeros economistas del sindicato siempre suelen recordar. Simplemente yendo al Producto Interior Bruto, que ahí antes era un poco el baremo en el cual se veía la incidencia que teníamos en los salarios y la seguridad y las cotizaciones dentro de lo que es el Producto Interior Bruto, a primeros de los años 80, dentro del Producto Interior Bruto, los salarios y las cotizaciones tenían un 53% de tanto por ciento ahí dentro del Producto Interior Bruto. En la actualidad baja un 46%. Sin embargo, lo que son los beneficios empresariales han subido en esa época de un 41% a un 46,2%. Es evidente que ha descendido los salarios y la incidencia de las cotizaciones por el desempleo y porque el salario medio ha disminuido. Es evidente, desde luego, pero está claro que esto de la crisis está provocando una subida en el beneficio empresarial. De ahí que las políticas que se están imponiendo vayan continuamente en esa dirección, y eso no debe olvidarse nunca. Cualquiera pensará, bueno, ¿y la solución? Mientras se siga aquí perdiendo el tiempo con si este no convoca yo no voy a la huelga, que se está creando un modelo de Esquirol a la carta, es muy difícil, es impresentable que tú le llames hoy a uno Esquirol y te diga, no, es que yo he hecho la huelga en septiembre. Hostia, que la clase trabajadora es mucho más seria que esto, por favor. Si hay huelga general para defender nuestros derechos, ahí no valen tonterías. Se sale a la huelga general. Y si vemos, como se está viendo, que los paros de 24 horas son insuficientes, hay que ir más lejos. Apostamos por la huelga general indefinida. ¿Quién se sube al carro? De momento estamos pocos, no tenemos capacidad para esa movilización. Por tanto, tenemos que seguir machacando con el tema, porque ahora mismo la única forma de parar esto
no son los paros de 24 horas. Hay que ir muchísimo más lejos. Yo me niego a creer que la clase trabajadora esté sumida en la ignorancia o en la indiferencia. Como decía aquel, ¿a ti qué te jode más? ¿La ignorancia o la indiferencia? Ni lo sé ni me importa. Me niego a creer que esa sea la realidad. Hoy lo que sucede, y hay que decirlo bien claro, es que hay miedo y se comprende que haya miedo. A título individual, cada uno de nosotros podemos tener miedo, por eso nos asociamos, por eso nos organizamos, porque cuando el miedo se organiza, cuando el miedo se vence porque te organizas con tus compañeros de clase, a la patronal le entra el pánico. Cuando el obrero pierde ese miedo, la patronal se acojona. Esas son las conquistas sociales. Por eso, compañeros y compañeras, hay que seguir en la movilización. Aquí puede que haya militantes de esos sindicatos que no se han sumado hoy. Yo os invitaría, os diría que los dejéis y que os vengáis a la CNT. Pero si no estáis dispuestos a hacerlo, al menos sois base de esos sindicatos, mandad en esas bases, no tiene que mandar ninguna cúpula. En la CNT no tenemos ese problema, porque no hay cúpula, mandamos la base los afiliados. Por eso, si estáis aquí militantes de base de esos sindicatos, meted presión y decid bien claro que hay que movilizarse, que hay que vencer estas huelgas o paros de 24 horas, hay que ir a más, poco a poco, dando pasitos cortos y recuperar ese camino. Y para eso hay que incidir en el empleo. La CNT tiene una plataforma reivindicativa desde hace muchos años. 30 horas semanales, 55 años la jubilación, no a las horas extras, barrer del mapa las ETTs, contratos únicamente indefinidos, indemnización fuerte en caso de despido, porque hay que amarrar bien el mundo del trabajo, hay que repartirlo y hay que repartir la riqueza, tributación fiscal totalmente diferente, que no recaiga el peso sobre nuestras nóminas, que paguen los que más tienen, subidas de sueldos lineales. Hay muchísimas medidas que se podrían hacer con presión de la clase trabajadora. Ningún parlamento va a resolver esto. Yo suelo decir, si alguno nos da por hacer una reforma en casa, pedimos un presupuesto y en ese presupuesto nos viene el material que se va a utilizar, el precio del material y la mano de obra. Y si aceptamos ese presupuesto, se le dice, adelante, y a eso te tienes que ceñir. Si hay alguna cosa nueva que sale durante el trabajo, que te lo digan y decides. Si coges el trabajador y se saca el presupuesto y se hace lo que le da la gana y luego te presenta el doble de presupuesto, ¿tú qué dices? Pero bueno, ¿tú de qué vas? Y montas una barrila del copón. ¿Qué mecanismos tiene el parlamentarismo para borrar a un partido que ha mentido, que ha estado diciendo que no iba a aplicar ningún tipo de subida de IVAs, ningún tipo de reformas, que se reclamaba incluso el Partido de los Trabajadores, que les decía a estos soseras del Partido Socialista Español que no estaban nada de acuerdo, incluso llegaron a hablar de la desobediencia civil? Recordamos las palabras de Esperanza Aguirre, que mienten en una campaña electoral y que ahora están haciendo todo aquello que decían que no iban a hacer. Llegan al poder, tienen mayoría absoluta y el parlamentarismo, las instituciones, no tienen ningún mecanismo, vamos a llamarlo legal, para borrar del mapa eso. Es decir, hay que aguantar 4 años, que haya otras elecciones y que la gente vaya como corderitos y vote a otra opción que lo va a hacer tan bien o mal o peor, porque no olvidemos que son títeres del capital. No olvidemos que están ahí, que son marionetas, incluso son ellos de las cúpulas dirigentes que están ahí para el continuismo del capitalismo. No hay un parlamentarismo que vaya verdaderamente a transformar esta sociedad. Luego, si no hay mecanismo a través de las instituciones para borrar del mapa a esta gente, y digo borrar del mapa no para que entren otros, sino para que no entre ninguno. Máximo anarquista, el mejor gobierno es el que no existe, que no se olvide nunca eso. Pues si no hay mecanismos en las instituciones, está claro que el único mecanismo es salir a la calle, lo que hemos hecho hoy. Pero tiene que haber una continuidad, tiene que haber mucha más participación. Es la única manera.
Espero que de la huelga de hoy se saquen suficientes conclusiones para que esto no vuelva a suceder y que cuando se convoque una huelga se tenga la suficiente amplitud de miras para saber que hay que estar ahí dando caña y que la tensión no baje en las 24 horas del día, suponiendo que se convoque solo para 24 horas. Pero ojalá podamos ir todos más allá. Nada más. Compañeros, compañeras, ¡viva la CNT! ¡Viva! ¡Con el anarcosindicalismo! ¡Hola!